estimados participantes, bienvenidos a un ecowebinar más que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos que la conferencia del día de hoy sea de mucha utilidad para cada uno. El día de hoy nos está acompañando nuestro Sociotec INAP Group. ¿Sí? Ellos se unieron a nosotros este año y este mes contamos con su valiosa participación. Ellos nos estarán hablando acerca de lo que son monitoreos ambientales y de higiene ocupacional que podemos ver dentro de una empresa, ¿verdad? Y para este taller o para este co-webinar tenemos la participación de la ingeniera María del Mar Grajeda. Sí, ellas dos nos estarán acompañando el día de hoy. Y nuevamente, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden realizar por medio del chat o bien levantar su mano para realizarla al finalizar la conferencia. Entonces, desde ya agradecemos a las dos ingenieras que nos están acompañando el día de hoy. Así que sin más, adelante, el tiempo es todo suyo. Muchísimas gracias, Delmi. Muy buenos días a todos. La verdad es que agradecemos mucho la invitación a participar en este webinar. Mi nombre es Daniela Márquez, soy ingeniera ambiental y me acompaña María del Mar Grajeda, quien también es ingeniera ambiental. Y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los monitoreos ambientales y ocupacionales en la empresa, como lo mencionaba Delmi, ¿verdad? Para empezar, queremos mostrarles un poquito sobre cómo vamos a presentarles este webinar. Dividimos la presentación en tres partes, ¿verdad? Primero vamos a hablar sobre los monitoreos ambientales, luego sobre los monitoreos ocupacionales y de último sobre la importancia que tiene llevar a cabo estos monitoreos. Es importante establecer como primer punto las diferencias que hay entre estos monitoreos, ¿verdad? En el caso de los monitoreos ambientales, su objetivo principal es evaluar el impacto que puede tener nuestras actividades en la empresa sobre el ambiente que lo rodea, ¿verdad? Tanto hacia el agua como al aspecto como la atmósfera o bien situaciones de ruido, por ejemplo, o de emisiones. Mientras que los monitoreos ocupacionales van más enfocados hacia el impacto que nuestras actividades pueden tener sobre la salud y seguridad de nuestros colaboradores. Esa es la gran diferencia entre ambos monitoreos. Siguiente. Entonces vamos a empezar primero con los monitoreos ambientales. En este caso vamos a hablar sobre la calidad acústica. ¿Cuál es el objetivo principal de este monitoreo? Evaluar esos niveles de presión sonora que generamos en las actividades de nuestra empresa y el impacto que va a tener principalmente al área de influencia, que serían los alrededores que están, el alrededor de nuestra empresa, ¿verdad? En este caso, el monitoreo se puede realizar de dos tipos. Tenemos el monitoreo de ruido 24 horas, que es como que tomáramos un video de lo que ocurre durante 24 horas en nuestra empresa, de todo ahí sí que el comportamiento del ruido que tiene nuestra empresa por las diferentes actividades que se realizan, mientras que el ruido puntual es como que tomáramos una fotografía de estas 24 horas. Ambos son de utilidad porque el de 24 horas nos permite tener un control más exacto sobre lo que sucede durante una jornada completa, mientras que el ruido puntual lo que nos puede ayudar es a identificar lugares o ubicaciones específicas donde hay una mayor generación de ruido y con base a lo que nos permita ubicar el monitoreo de ruido puntual, pues ya podemos realizar un monitoreo de 24 horas para poder ya tener una noción más completa de lo que sucede en ciertas áreas de la empresa, ¿verdad? ¿Cuál es la normativa que rige la calidad acústica? En Guatemala no tenemos una específica, por lo tanto nos regimos con el Banco Mundial. Como pueden ver en pantalla, el Banco Mundial establece límites para un periodo diurno y para un periodo nocturno, siendo más exigente en áreas de residencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, durante el periodo nocturno
la sensibilidad al ruido es muchísimo mayor, además de que en áreas de residencia, durante el periodo nocturno que va a abarcar de las 22 horas a las 7 de la mañana, es tiempo de descanso, ¿verdad? Donde en áreas de residencia muchas personas están descansando, además de que en teoría durante el periodo nocturno disminuyen todas las actividades, entonces es por eso que el límite es muchísimo más exigente. Mientras que en el área industrial, para ambos periodos, tanto diurno como nocturno, eh, estamos hablando de 70 decibeles, ¿verdad? Eh, Prácticamente estos serían los límites que aplican y bajo los cuales nosotros podemos evaluar si las actividades de nuestra empresa están afectando el entorno o el área de influencia de esta, ¿verdad? Siguiente, por favor. En el caso de calidad de aire, el objetivo del monitoreo, ¿verdad?, es también evaluar el impacto que se tiene debido a las distintas generaciones, tanto de material particulado como de gases, debido a las actividades operativas, ¿verdad? Ya pueda ser el transporte que se utiliza para el proyecto, o también puede ser la circulación de este transporte, ¿verdad? Los parámetros que se incluyen dentro de la calidad del aire, pues pueden ser muchos, sin embargo, los principales son los gases, que sería el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, también ozono. Como les comento, pues hay muchos más que se pueden tomar en cuenta. Y por otro lado tenemos el material particulado, ¿verdad? Que serían las partículas suspendidas totales, que son como el conjunto en general, de las cuales se encuentran las partículas menores a 10 micras, es decir, PM10, y las partículas menores a 2.5 micras, es decir, el PM2.5. Aquí en la esquina superior izquierda les colocamos una imagen de cómo se mira el monitoreo, el equipo utilizado. Sin embargo, pues también hay otro tipo de equipos que pueden ser un poco más compactos, dependiendo del tipo de análisis que se esté realizando, ¿verdad? La legislación que es más relevante es la de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? En su última actualización del 2021, y la EPA. Como podemos ver, ahí están pues todos los parámetros que les comentaba. También hay otras normativas para otros parámetros un poco más específicos, dependiendo de la actividad que se esté realizando. Y esto depende también del periodo que se esté tomando en cuenta, ¿verdad? Si se quiere hacer pues un promedio de las distintas mediciones que se han tomado durante el año, entonces pues se toma en cuenta el límite anual, ¿verdad? Sin embargo, si se está haciendo pues un monitoreo de 24 horas, que es lo usual, ¿verdad? Pues ya lo comparamos contra el límite específico. De igual manera, pues puede variarse entre periodos más cortos, ya sea tanto del monitoreo o que, por ejemplo, hay la fuente de emisión de estos gases o de estas partículas, pues no se encuentre en constante funcionamiento durante las 24 horas, por lo que es mejor utilizar un monitoreo más corto, de 1 hora o de 8 horas, ¿verdad? Y pues es mejor utilizar aquel periodo que sí tenga un límite de comparación, ¿verdad? No lo vamos a hacer, por ejemplo, de la OMS por 1 hora de partículas de PM10, pues no va a ser necesariamente un dato muy significativo, ya que no tenemos cómo comparar, ¿verdad? Y así, pues, tener unos lineamientos que nos ayuden a tomar decisiones para un mejor manejo de estos gases o de estas partículas. De igual manera, pues en Guatemala no hay una legislación vigente, por eso colocamos estas dos, ¿verdad? En el caso de calidad de agua, lo más común, ¿verdad?, que se escucha es el agua residual. Sin embargo, pues vamos a hablar de las distintas monitoreos de calidad hídrica. El objetivo del monitoreo en el caso de agua residual es determinar la calidad del agua, ¿verdad?, tanto del afluente, es decir, si tenemos alguna planta de tratamiento, sería en la entrada de la planta, o si es pues en el efluente, sería de la salida. Y estas aguas pueden ser tanto domésticas u ordinarias o industriales, es decir, especiales, que pueden ser de
una fuente de algún proceso que se esté realizando, o incluso puede ser la mezcla de lo ordinario, las aguas domésticas, con las aguas industriales o especiales, ¿verdad? Y también pues evaluar el impacto de las actividades en la calidad hídrica como tal, ¿verdad? Ya sea un cuerpo receptor o pues algún alcantarillado que al final de cuentas sabemos que el punto final del alcantarillado va a ser un cuerpo receptor al final de todo el transcurso, ¿verdad? Los parámetros, pues es un listado bastante extenso. Aquí únicamente, pues les comentamos de manera general, ¿verdad? Que están los parámetros físico-químicos, como podría ser la temperatura, el pH, todos los análisis que ya requieren de un laboratorio, grasas y aceites, los nutrientes, el nitrógeno, el fósforo, y por otro lado, los parámetros microbiológicos, ¿verdad? Que serían coliformes fecales y los metales pesados, que ya son arsénico, cadmio y demás. En este caso, pues sí tenemos una legislación actual en el país, que es el Acuerdo Gubernativo 236-2006, ¿verdad? Y aquí también les colocamos de manera más visual y específico el poder visualizar cuáles son los artículos que aplican dependiendo del tipo de descarga y también el inicio de operaciones de la empresa, el residencial o incluso el centro educativo, ¿verdad? El artículo 2021, pues son los límites para descarga a cuerpo receptor, es decir, un río, puede ser también incluso un pozo de absorción, ¿verdad? Que el cuerpo receptor llegaría siendo un agua subterránea. Luego tenemos los artículos para los límites de descarga a alcantarillado público y también límites para reuso, para todos aquellos efluentes que son luego aprovechados para el reuso de distintos cultivos o también puede ser para recreación, ¿verdad? Ahí está en el artículo, en el acuerdo gubernativo, ¿verdad? Todo el referente al reuso. También incluimos una aclaración, ¿verdad? Esta semana se decretó un nuevo acuerdo gubernativo que reforma el artículo 24 del acuerdo gubernativo 236-2006, que aplica únicamente para las aguas residuales municipales, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues consideramos que no es de mayor relevancia, pero para que ustedes también estén informados acerca del tema y si hubiera pues alguna confusión acerca del mismo. Siguiendo con las aguas residuales, pues también tenemos un monitoreo sobre calidad de lodos. Este se lleva a cabo principalmente porque como resultado del tratamiento de las aguas residuales, generalmente se obtiene un residuo de lodos, el cual necesitamos desechar de forma adecuada y para ello, pues la misma normativa que mencionaba mi compañera, la 236-2006, también establece ciertos, con ciertas características que deben tener los lodos para ser desechados. Nos ofrece 3 maneras de disponer de ellos, ¿verdad? Entonces, por eso también es necesario evaluar la calidad de los lodos para poder saber cuál es la mejor manera de desechar estos mismos, ¿verdad? En la normativa nos habla sobre 6 parámetros específicos que serían arsénico, cadmio, cromo, mercurio, plomo y la humedad. Según las características que tengan nuestros lodos en cada uno de estos parámetros, vamos a poder determinar cuál es la mejor manera de disponer de ellos. Como pueden ver ahorita en pantalla, mostramos cuáles son esos límites que establece este acuerdo gubernativo en el artículo 42 y dependiendo de la concentración que tengan los lodos que nosotros analizamos, vamos a poder determinar si los podemos aplicar al suelo únicamente o bien si necesitamos disponer de ellos en rellenos sanitarios o disponer por medio de un confinamiento o un aislamiento. Como pueden ver en pantalla, ahí están los 6 parámetros que mencionaba anteriormente y las diferentes concentraciones, ¿verdad? La cual nos va a servir de guía para poder disponer adecuadamente de los lodos. Siguiendo también con el recurso hídrico, tenemos también calidad del agua potable. A diferencia de la calidad del agua residual, pues el objetivo principal de este monitoreo va a ser determinar si el agua potable a la que nosotros tenemos acceso está en óptimas condiciones para su consumo humano.
no solamente para ingerirla directamente, sino también para hacer uso de ella en cuanto al lavado en la cocina, por ejemplo, el lavado de los alimentos, también para su uso en los sanitarios, para las duchas, etcétera. O sea, no es únicamente para su consumo. Para ello, también hay una normativa aquí en Guatemala que sería la norma Cubanor, la 29001, que esa es específica para agua de consumo humano. Aquí nos va a establecer las características que van a definir si el recurso que nosotros tenemos como agua potable es apto para el consumo humano. Los límites que establece son de dos tipos. Tenemos los límites máximos aceptables y los límites máximos permisibles. ¿Cuál es su diferencia? Los aceptables es como una advertencia para nosotros sobre las condiciones del agua, digamos, cuando llegamos a sobrepasar los límites aceptables, quiere decir que hay ciertas condiciones del agua que empiezan a no ser las más adecuadas. Sin embargo, no es dañino para la salud. Incluso algunos pueden llegar a ser perceptibles para nosotros, los humanos, ¿verdad? Pero no necesariamente dañar nuestra salud, a diferencia de los límites máximos permisibles, que cuando ya incumplimos con estos límites, quiere decir que hay un riesgo latente hacia algún daño que el agua puede llegar a causar en nuestro organismo, principalmente en nuestro sistema digestivo. Entonces, al nosotros recurrir a esta norma, vamos a poder ver que hay dos límites y esa es la gran diferencia. Lo ideal es no sobrepasar los aceptables, pero no por sobrepasarlos tenemos que afligirnos, ¿verdad? Solamente es como una llamada de atención o una alerta de que ya hay ciertas condiciones que no están siendo lo mejor para el agua que estamos consumiendo. Y luego también tenemos otro monitoreo en cuanto a los monitoreos ambientales, que sería el monitoreo de fuentes fijas. Su objetivo principal va a ser determinar estas emisiones que se generan en los procesos de combustión o por actividades operativas de las plantas o las industrias. Como pueden ver en la imagen que tenemos ahí en la derecha, esta es una chimenea, entonces la idea es que podamos a través de este monitoreo verificar que las operaciones o que la misma actividad de la fuente fija que hay en nuestra empresa, si es que la hay, porque no en todas las empresas cuentan o necesitan de una fuente fija, ¿verdad? Que las emisiones que ésta está realizando no afecten a la atmósfera principalmente. Por ello es que hay dos tipos de monitoreo. Tenemos el isocinético, en el que se evalúan tanto los gases de combustión como el material particulado, o bien un monitoreo solo de gases de combustión. Entre ellos estarían el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los dióxidos de azufre, entre otros gases que se pueden monitorear, que como les mencionaba, principalmente para asegurarnos que las emisiones que estamos generando afecten en menor grado el componente atmosférico. Nuevamente, aquí no tenemos en Guatemala una normativa que regule estas emisiones, pero hay unos límites que establece el Banco Mundial que los va a establecer según el tipo de combustible que estemos utilizando para la combustión de nuestras fuentes fijas. Y los va a establecer principalmente para los parámetros de material particulado, del dióxido de azufre y de los óxidos de nitrógeno. Como pueden ver, también tenemos ya sea para emisiones de un motor, de una turbina, y también tenemos emisiones para una caldera, pero lo que va a definir los límites va a ser el tipo de combustible que esté utilizando ahí sí que la fuente fija. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de combustible, de eso va a depender bastante el tipo de emisiones que estemos generando. Con esto terminaríamos todos los monitoreos o los principales monitoreos que se llevan a cabo al componente ambiental. Y luego, para pasar rápidamente a lo que respecta a los monitoreos ocupacionales, queremos mencionar que estos se llevan a cabo principalmente porque todas las personas estamos expuestos a una variedad de agentes dañinos para nuestra salud a través del medio que nos rodea en todos los ambientes en los que nos desenvolvemos.
y por lo tanto nuestro ambiente de trabajo no va a ser la excepción. Por eso es que también es importante llevar a cabo monitoreos ocupacionales para verificar que las actividades que se están llevando a cabo en la empresa no estén impactando de manera negativa en la salud de los trabajadores. Y especialmente cuando las condiciones en las que se llevan a cabo estas actividades pueden llegar a estar fuera de los límites considerados como tolerables, ¿verdad? Por eso es que es muy importante también considerar este aspecto en nuestra empresa. Pues aquí también les colocamos un poco de información general acerca de la higiene ocupacional, ¿verdad? Más que todo para que estemos relacionados con los términos que vamos a estar mencionando con Daniela y pues para tener un poco de contexto, pues las instituciones internacionales que son reconocidas en cuanto al tema de higiene ocupacional principalmente son estas dos, la CGIH, que es una corporación privada, no lucrativa y no gubernamental, cuyos límites, ¿verdad? Que serían los niveles máximos permisibles o OEL, son llamados valores umbral límite, en sus siglas en inglés, TLB. Luego la siguiente institución es la OSHA, que es una institución creada por el Congreso de Estados Unidos para velar por que se cumplan toda la legislación, todos los límites necesarios dentro del área laboral. Y los límites, los niveles máximos permisibles, o EL, en este caso reciben el nombre de límite de exposición permisible, por sus siglas en inglés, PEL. Esto únicamente es para que nosotros estemos familiarizados, ¿verdad? Siempre que nos estemos refiriendo a los TLBs, pues es porque estamos tomando de base la normativa que establece la CGIH. Y si hablamos de PEL, estamos hablando de los límites de la OSHA. Igual, pues ahí siempre que nosotros les estemos comentando, les decimos el nombre de la institución, pero solamente para que tengamos eso claro. Ok, entonces el primer monitoreo ocupacional es el de iluminación. Este monitoreo se lleva a cabo principalmente para evaluar la calidad de iluminación con la que se están llevando a cabo las actividades laborales en diferentes áreas de trabajo de nuestra empresa. A diferencia de muchos otros monitoreos ocupacionales que van muy enfocados en la salud tal cual del colaborador, este se enfoca un poco más en la seguridad al momento de realizar sus actividades, ¿verdad? Es cierto que conforme pasan los años uno va presentando problemas de visión, pero eso es muy aparte de lo que pretende este monitoreo. Este se va a enfocar más que todo en que todas las áreas donde hayan colaboradores estén suficientemente iluminadas para evitar accidentes, para evitar que nuestros colaboradores por falta de luz no vean objetos o no se percaten de la presencia de cosas que pueden obstruir su trabajo o su movimiento durante el trabajo. Entonces, básicamente, ese es el objetivo principal de este monitoreo de iluminación. Este se puede realizar tanto en un periodo diurno como durante un periodo nocturno, porque hay empresas donde el periodo laboral se puede extender incluso durante este periodo nocturno. Entonces, por eso también es importante verificar que durante toda la jornada laboral, independientemente de cuántas horas sea que se elabore en una empresa, siempre se cuente con la iluminación adecuada para realizar las actividades. En el Acuerdo Gubernativo 229-2014 están los límites que se requieren, o más bien en la cantidad de iluminación, por así decirlo, mínima que nosotros requerimos en diferentes áreas de trabajo. Lo que hace este acuerdo es clasificarlos según el tipo de empresa al que pertenezcamos, ¿verdad? Por ejemplo, porque no va a ser la misma cantidad de iluminación que se requiere en un hospital donde se llevan a cabo actividades un poco más delicadas, un poco más detalladas, más minuciosas, a un comercio, por ejemplo, donde tal vez no vamos a requerir demasiada iluminación. Entonces, por eso es que esta legislación lo clasifica según la empresa o el giro que tenga nuestra empresa, y según eso va a establecer
lo mínimo que se requiere para realizar diferentes actividades, un trabajo de oficinista o una mesa de trabajo, o por ejemplo, si se trata de laboratorios donde ya se requiere una iluminación más potente por el tipo de actividades que se realizan, o si se trata también de únicamente de pasillos o de baños, para cada una de las áreas donde se puede movilizar un trabajador, que por eso les mencionaba que también cuida mucho, más que todo, la seguridad. Entonces, para las diferentes áreas donde se pueda mover o donde pueda llevar a cabo sus actividades un colaborador, hay ciertos límites que la normativa establece como lo mínimo que se requiere para que todo se lleve a cabo con la mayor seguridad posible. Aquí únicamente haría una intervención que al momento en que nosotros estamos leyendo a veces todas estas normativas es un poco confuso, ¿verdad? Entonces, esta no es la excepción. Por ejemplo, en un hospital, obviamente puede ser que tengamos algún área o algún puesto de trabajo que se encuentre dentro de las áreas de una fábrica, por ejemplo, o al revés, en una fábrica puede ser que tengamos algo relacionado con alguna bodega. Entonces, esto no es necesariamente exclusivo si yo pues trabajo o yo estoy haciendo monitoreo dentro de un hospital o de un comercio. Es posible que dentro de la normativa los límites que yo necesite se encuentren bajo otro nombre, ¿verdad? Bajo el nombre de fábrica o bajo el nombre de oficina. Entonces, no es estrictamente necesario que pues únicamente yo pueda encontrar los límites para mi puesto de trabajo dentro de la casilla, ¿verdad? Bajo el nombre de bodegas y talleres. Si yo necesito algo de oficinas, por ejemplo, ¿verdad? Ahí cuando ustedes pues puedan tener la oportunidad de ver la normativa, pues tal vez queda un poco más clara este comentario. Pero pues si cualquier duda también nos pueden contar, ¿verdad? El siguiente monitoreo de la seguridad e higiene ocupacional es la exposición a vibraciones. ¿A qué nos referimos con las vibraciones? ¿Verdad? Que serían todas aquellas actividades que realizan los colaboradores que implican una vibración constante, ¿verdad? Por ejemplo, o en un montacargas, que vendría siendo el tipo de monitoreo de cuerpo completo. En este caso, el monitoreo de cuerpo completo se realiza en 3 puntos o 3 contactos, ¿verdad? Que sería en los pies, que es el círculo inferior que vemos de los círculos pequeños, en la espalda, es decir, donde el colaborador recuesta su espalda en el asiento, ¿verdad? Que también le transmite vibración, y en el asiento como tal. Entonces, a través de todas estas mediciones que el equipo reporta en 3 distintos ejes, como vemos en el esquema de la persona, ¿verdad? Que se encuentra abajo, ya el equipo nos brinda esa ponderación de las vibraciones durante todo el ciclo de trabajo, ¿verdad? Dependiendo del software que se esté utilizando, se colocan ahí si son 8 horas de exposición, si son 12 horas de exposición. Y esta parte es bien importante también durante todos los monitoreos ocupacionales, ¿verdad? El tomar en cuenta el tiempo de exposición al que se encuentra expuesto, valga la redundancia, el colaborador, ¿verdad? El otro tipo de monitoreo de exposición a vibraciones que tenemos es el de mano-brazo. En este caso podría ser al utilizar una pulidora o algún tipo de herramienta en un taller que implique una vibración constante. Pues ahorita, de manera general, todas estas vibraciones tienen un efecto en la salud de los colaboradores, que puede ser entumecimiento de las manos, y no necesariamente tiene que ser en el momento, ¿verdad? Sino a mediano plazo, después de pasar muchos años haciendo la misma actividad. Por eso es importante realizar este tipo de monitoreos. El objetivo, pues entonces, sería determinar el nivel de exposición a los niveles de vibración ocupacional en los puestos de trabajo con mayor exposición, ¿verdad? De manera que entonces se puedan tomar las medidas preventivas y evitar efectos a la salud, como ya les comentaba. La legislación aplicable en este caso sería los límites que establecen 2 ISOs, ¿verdad? La ISO para tiempo completo, para cuerpo completo, perdón,
incluye distintos límites dependiendo de la duración de la exposición, ¿verdad? Y en este caso incluye un límite inferior y un límite superior que sería el TLB. La vibración se mide en unidades de aceleración, metros por segundo al cuadrado, y pues ya dependiendo del tipo de exposición ya lo podemos incluir y comparar. Mientras que los límites de vibración mano-brazo se incluyen dentro de una sola normativa, ¿verdad? Un solo límite que sería para 8 horas y el límite es de 5 metros por segundo al cuadrado. Para esto, pues también se pueden hacer distintos cálculos en caso de que se tenga alguna exposición en un periodo que no se encuentra dentro de estas tablas, pero esto ya es un poco más extenso, ¿verdad? Entonces, de manera general, pues esto sería, pero en las distintas normativas se encuentran todos los lineamientos para poder hacer estos cálculos. Luego tenemos también el monitoreo de estrés térmico, que su objetivo principal va a ser evaluar la carga de calor a la que están expuestos los colaboradores. Y esta carga de calor puede resultar de la combustión combinada de las condiciones ambientales del lugar donde se llevan a cabo sus labores. Puede ser también, cuando hablamos de combustión combinada, no solamente de las condiciones ambientales, sino también, por ejemplo, que el colaborador esté cerca de cierta maquinaria o equipo que por su funcionamiento va a generar cierto calor a su alrededor, y de igual manera esto puede llegar a repercutir en la salud y seguridad del colaborador al momento de estar realizando sus labores, así como también se considera el tipo de vestimenta que el colaborador tiene al momento de realizar sus actividades, y de igual manera el tipo de actividad que realiza. ¿Por qué el tipo de actividad? Porque no va a ser el mismo esfuerzo físico el que realiza una persona que su trabajo es oficinista, que está sentado enfrente de una computadora, a una persona que se dedica a jalar ciertos productos, cierto material, que está caminando constantemente o que se tiene que movilizar de manera rápida. El esfuerzo físico en ambos casos es completamente distinto, y esto también va a influir significativamente en los niveles de estrés térmico. Por eso es que se habla de una combustión combinada, ¿verdad? Esta acumulación excesiva de calor que puede llegar a presentar una persona o un colaborador puede incrementar las posibilidades de que ocurra un accidente laboral, ¿verdad? Por agotamiento, por cansancio, o ya un poco más específico alguna enfermedad. Y por eso es que es muy importante también tomar en cuenta este monitoreo. Este se va a enfocar principalmente en el cálculo del TGVH. ¿Qué es el TGVH? Va a ser la temperatura globo y bulbo húmedo. Esa es su abreviación. Y se realiza a 3 alturas. A la altura de la cabeza, a la altura del abdomen y a la altura de los tobillos en relación al suelo. Estas 3 mediciones se promedian y con esto ya obtenemos como que nuestro TGVH promedio. Teniendo ya el TGVH promedio, en el artículo 176 del Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas, entonces este artículo hace referencia a que los límites establecidos por la ACGIH, que es la de las normativas internacionales que mencionaba Mari al inicio de esta parte de los monitoreos ocupacionales, es la que establece estos límites. Y entonces viene el acuerdo gubernativo y hace referencia a que los límites que nosotros en Guatemala podemos utilizar como referencia van a ser estos. Por eso es que necesitamos el cálculo del TGVH. Cuando nosotros obtenemos ya el promedio del TGVH, ya podemos recurrir a estos límites que podemos ver en pantalla, y si se dan cuenta, en la columna tenemos el lugar de trabajo en un ciclo de trabajo y recuperación. Estos porcentajes que ustedes ven acá se establecen según el tiempo de exposición que tiene la persona a las actividades que realiza. Por eso pueden ver desde un 75 a un 100% que va a hacer referencia a que la persona permanece
entre casi que completan sus 8 horas realizando cierta actividad. O bien, en el último caso, de 0 a 25%, digamos que se trata de una actividad que una persona realiza en cuestión de minutos, por ejemplo. Y luego, donde ven que dice TLB ligero, moderado, pesado y muy pesado, eso hace referencia al tipo de actividad que realizan, que como les mencionaba, por ejemplo, un trabajo de oficinista generalmente va a ser una actividad ligera, porque no va a requerir un esfuerzo físico significativo de nuestro colaborador, a diferencia de alguien que se dedique a cargar materia prima o que la traslade y que tenga que caminar, que tenga que hacer diferentes movimientos con su cuerpo, ya su actividad puede ser clasificada como pesada o moderada, y dependiendo de su actividad, más el tiempo de exposición a lo que está expuesto, pues ya podemos establecer el límite de estrés térmico del que no podemos pasar, ¿verdad? O del que no podemos someter a nuestro colaborador. Si ustedes van a revisar este artículo y también a la normativa internacional que mencionábamos, y al igual que como hablábamos con agua potable, por ejemplo, hay 2 límites. Van a poder encontrar un LA, que es un límite aceptable, y un TLB. Y de igual manera, como pasaba con agua potable, el TLB viene siendo ese límite que nosotros ya no podemos pasar, donde si superamos o incumplimos con este límite, esto quiere decir que nuestro colaborador está expuesto a un estrés térmico que ya puede repercutir severamente en su salud y en su seguridad al momento de realizar sus actividades laborales. A diferencia, por ejemplo, de un LA, que sería un límite aceptable, donde también es una especie de advertencia sobre que nuestro colaborador ya está siendo expuesto a ciertas cantidades de calor que eventualmente pueden llegar a repercutir en su salud, pero ya el LA es solo una advertencia. Por eso nosotros aquí colocamos el TLB, porque este va a ser el límite que nos va a decir de que ya nuestro colaborador está expuesto a un estrés térmico o a una cantidad de calor que ya puede repercutir en su salud y en su seguridad. El siguiente monitoreo ocupacional que vamos a presentarles es el de exposición a agentes químicos, específicamente a partículas totales y respirables. Dentro de todos los agentes químicos, pues hay una gran gama de agentes, por ejemplo, en un laboratorio, pues siempre se está en constante exposición a químicos. Sin embargo, para hacerlo un poco más específico, nos enfocamos en las partículas totales y respirables. El objetivo de este monitoreo es poder determinar ese nivel de exposición tanto a partículas totales y o respirables durante la jornada laboral en los turnos de trabajo de mayor exposición, junto al riesgo que esto implica para la salud, ¿verdad? Es importante considerar lo que ya mencionábamos, el tiempo que se encuentra el colaborador expuesto, y esto implica que el equipo, que lo podemos ver en la pantalla en la esquina superior derecha, se encuentra en constante, pues se encuentra con el colaborador en las distintas actividades que realiza, ya sea que éste se encuentre siempre en un puesto de trabajo o pues rote en distintas áreas, y de esta manera se puede observar, se puede determinar si la exposición a la que se encuentra constantemente implica un riesgo o no para su salud. De igual manera, el objetivo es garantizar que las medidas preventivas, es decir, todo el equipo de protección personal respiratorio, sean las adecuadas, y si no, pues entonces poder hacer algún cambio para mejorar y reducir los efectos en la salud. En cuanto a la legislación, nuevamente tenemos normativa internacional de la OSHA y ACGIH para partículas totales y partículas respirables. Aquí podemos ver, ¿verdad?, esa logística en cuanto a las dimensiones, que las partículas totales incluyen o engloban a las partículas respirables. Las partículas totales serían todas aquellas que nos van a llegar hasta cierto punto de nuestro tracto respiratorio, más no van a llegar hasta el pulmón, por decirlo de manera general. Y las partículas respirables, esas sí ya llegan hasta
los tejidos del pulmón y pueden llegar a afectar también todo el tracto sanguíneo, ¿verdad? Que se encuentra en contacto en nuestro cuerpo. De esta manera es importante entonces que tomemos en cuenta ambos parámetros y no únicamente, por ejemplo, las partículas totales, y así también tengamos mayor control y podamos asegurar la salud de los colaboradores. Por otro lado, tenemos el monitoreo de exposición a ruido, que en este caso nos referimos a todos aquellos niveles de presión sonora que se realizan, que se emiten dentro de las áreas de trabajo, en los puestos de trabajo, pues en los que se tiene alguna actividad de taller o en una caldera, en donde el colaborador se encuentra expuesto constantemente a niveles de presión sonora, y lo que queremos saber son a qué niveles está, ¿verdad? Si son de alto riesgo para su salud o si se encuentran dentro de los límites, ¿verdad? De igual manera como en la exposición a partículas, el equipo, que serían en este caso los dosímetros, se encuentran y acompañan al colaborador. Se deben de colocar pues cerca, lo más cerca posible de el oído, y pues únicamente se hace la salvedad que los colaboradores cuentan con equipo de protección, en este caso auditiva, ¿verdad? Entonces aquí pues estamos obteniendo los resultados de lo que llega al colaborador. Ya luego es importante considerar ese equipo de protección para poder reducir esos niveles de presión sonora y así que su salud no se vea afectada. La legislación, aquí tenemos dos grupos, digamos, que sería la legislación internacional, que es la ACGIH y OSHA, que incluyen tanto un TLB, ¿verdad?, de 85 decibeles ponderados en A, los dBAs, y el límite pico, que son decibeles ponderados en C, que serían 140. Mientras que la OSHA también incluye un límite aceptable de 85, y este es un poquito más permisible en cuanto a los límites máximos que no se deben de superar, que serían 90, ¿verdad? Entonces, a partir de esta legislación internacional surge el Acuerdo Gubernativo número 229 del 2014, ¿verdad? Que también ya mencionábamos en otros monitoreos, que toman en consideración o parten de lo que dicta la ACGIH, siendo los mayores niveles de presión sonora para un tiempo de exposición de 8 horas, que es la jornada laboral convencional, de 85, ¿verdad? Ya luego podemos ver que a una menor exposición, el límite o la tolerancia a la exposición a presión sonora o a ruido, pues ya puede ser un poquito más alta, ¿verdad? Mientras que aquel colaborador que se encuentra durante toda su jornada, pues debe de estar aún expuesto a un nivel de presión sonora menor, o pues que se deben de tomar las acciones correctivas, ¿verdad? Darle mantenimiento al equipo, si se pudiera pues aislar el área de trabajo, aislar acústicamente, y todas estas maneras que se tienen para poder reducir estos niveles de exposición que pues no se puede evitar generarlos, más sí se puede controlar y mitigar los niveles, ¿verdad? Y asegurar que el funcionamiento del equipo que está emitiendo este ruido, pues se encuentra en óptimas condiciones, y ser responsables también hacia la salud de los colaboradores. Pues bueno, esos son los distintos monitoreos que nosotros pues consideramos y que dentro del área ambiental y ocupacional se manejan constantemente. Hay algunos otros, ¿verdad? Sin embargo, de manera muy puntual también les queríamos compartir un poco de todo lo que se encuentra dentro de este campo. Y es importante que sepamos, ¿verdad?, por qué lo vamos a medir, ¿verdad? No solo, bueno, pues porque el Ministerio de Ambiente me lo solicita o porque el Ministerio de Salud, ¿verdad? Obviamente, pues se debe de cumplir con la legislación. Sin embargo, todos estos monitoreos tienen un impacto en los distintos sistemas, ¿verdad? Que sería el monitoreo ambiental,
que es todo lo que ya habíamos platicado de lo que está en el ambiente, las emisiones que se tienen para los ecosistemas, los impactos que se tienen a la calidad hídrica, por ejemplo, nos van a afectar tanto en nuestro sistema natural, que serían los impactos ambientales, como en nuestro sistema social, ¿verdad? Nos van a afectar también a nosotros como seres humanos, nuestra calidad de vida, pues todo el ruido pues en el que nos vemos necesitados de vivir en la ciudad, ¿verdad? También afecta nuestra calidad de vida, nuestra salud, tanto física como mental. Obviamente todo lo relacionado a las aguas, pues podemos ver claramente cuáles son los efectos tanto ambientales, ¿verdad? Como sociales, que implican un decrecimiento del turismo, que ya nos puedan afectar a nivel internacional, tener problemáticas que superen aquello ambiental, ¿verdad? Que también nos va a afectar de manera comunitaria. Por otro lado, pues todo lo relacionado al monitoreo de higiene ocupacional tiene efectos en nuestra salud directamente de los colaboradores, que poco a poco pues se va haciendo un poco más de conciencia acerca de esto y podemos ver la manera en la que se puede invertir, ¿verdad? Y mejorar las condiciones de trabajo que no solo aporten al ambiente laboral, sino también a las familias, a las personas que se encuentran aportando en la empresa y de cierta manera hacerse responsable también de todos esos efectos que se puedan estar generando y así poder mejorar y tener una pues política de higiene ocupacional de una mejora continua también, ¿verdad? Que esto siempre tiene que estarse monitoreando y ahí la importancia de no hacerlo una vez o porque el ministerio me lo pide tantas veces al año, ¿verdad? Porque en cualquier momento puede haber un espacio de mejora, un punto en el que tengamos que tomar una pausa y hacer alguna corrección en nuestros procesos. Y también todo esto, pues más que todo en el lado ambiental, tiene efectos en la biodiversidad que si somos un poco conscientes, ¿verdad? Esto también nos va a afectar a nosotros en nuestra calidad de vida a largo plazo y pues toda la conexión que tenemos como seres vivos, ¿verdad? No tanto por decirlo los animalitos, sino que pues también nosotros somos parte de ese ecosistema, nosotros somos parte de este sistema pues ambiental que hemos dejado un poco de lado, pero que también necesitamos, ¿verdad? Y que no vamos a poder tener si no lo cuidamos, si no tenemos las actitudes de protección, de restauración del mismo, ¿verdad? Y para poder hacerlo tenemos que saber cuál es su estado y para eso también nos sirven los monitoreos ambientales. Pues con esta conclusión quisiéramos cerrar, ¿verdad? El webinar. Muchas gracias al Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia por la invitación. Les dejamos siempre el contacto de INAF en caso de que tuvieran alguna duda relacionada o no con la presentación, ¿verdad? Si hubiera algo que quedó ahí pendiente, que no quedó claro, pues con mucho gusto podemos por medio de las redes sociales o de la página web o si quisieran llamar, pues ahí con gusto les estaremos resolviendo sus dudas. Nuevamente muchas gracias y no sé si habrá alguna duda, tú nos dices, Delmi, cómo procedemos. Muchísimas gracias a las dos ingenieras, ingeniera Daniela y a la ingeniera María del Mar, por su participación y por darnos este información importante respecto a qué monitoreos debemos de tomar en cuenta dentro de una empresa, tanto para mejorar tanto desempeño como el cuidado de sus colaboradores. Bien, en el chat pregunta si vamos a compartir la presentación. Las ingenieras amablemente ya nos compartieron la presentación y lo vamos a estar enviando por correo electrónico el día lunes, junto con la edición del video para que ustedes tengan tanto la presentación como el video, que también lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube.
También tenemos otras consultas, sí tenemos un par de consultas en el chat y tenemos, correcto, sí también le vamos a estar enviando los diplomas junto con todos los datos. Sí, así es. Tenemos una consulta de Beatriz Girón. Si pudieran dar o explicar más que todo el equipo de protección personal que recomiendan o cómo buscar si tenemos rangos cercanos a la TLB. Muy bien, creo que esa pregunta estaba relacionada cuando estábamos hablando de estrés térmico y si no es así, pues también nos pueden ahí corregir. En el caso de estrés térmico, no tenemos o no es que podamos proteger a nuestros colaboradores por medio de un equipo de protección personal, ¿verdad? Ahí requerimos más de controles ingenieriles, principalmente asegurar que el área donde el colaborador desarrolla sus actividades esté lo suficientemente ventilado, que el colaborador también cuente con suficiente hidratación, ¿verdad? Más que todo eso sería para asegurar que los niveles de estrés térmico no sobrepasen los límites que hablábamos de los TLBs. Y también asegurarnos de la vestimenta del colaborador que sea la adecuada según las actividades que realiza, ¿verdad? Eso también es fundamental por lo que mencionábamos, que eso también va a incidir bastante en el estrés térmico que el colaborador puede llegar a experimentar. Muchísimas gracias por su respuesta, ingeniera. Acá en el chat nos comenta Beatriz qué se refería cuando hablaba de partículas. En las partículas nos referimos a una gran cantidad de componentes, ¿verdad? Que podrían ser desde polvo, que es lo que normalmente se monitorea, ¿verdad? O pues algún agente ya más específico, dependiendo del área en el que estemos haciendo el monitoreo. Pero las partículas vendrían siendo todo lo que pueda llegar a ser respirable, o inhalable, ¿verdad? Que sería como esa diferencia. Entonces, más que todo nos referimos en estos casos puntuales que estábamos exponiendo, son las partículas insolubles, que así lo determina la ACGIH, que no pueden ser categorizados como ningún otro componente, que sería prácticamente el polvo. Los límites que les presentamos son de esa categoría, que es un poco largo el nombre, pero es partículas insolubles que no pueden ser categorizados como otro. Entonces, pero no sé si con eso respondo a la pregunta. Muchísimas gracias, ingeniera, por su respuesta. En el chat sí nos confirman si así ha respondido la consulta. Sí. Muchas gracias. Tenemos también otra consulta. Sí, correcto. ¿Qué otras enfermedades pueden causar las vibraciones? Ok, son más que todo síndromes. Por ejemplo, yo no sé, yo nunca lo he visto, pero las personas que utilizan, por ejemplo, pulidoras o que tienen exposición a vibraciones de mano o brazo, llegan a tener un síndrome de dedos blancos. Ahorita no me recuerdo del nombre técnico o médico, ¿verdad? Pero sí es un emblanquecimiento de los dedos y más que todo es una pérdida de la sensibilidad. De igual manera, pues en un montacargas podría ser una constante, ¿cómo le podríamos decir? Tembladera, le voy a decir, de las manos, ¿verdad? O del cuerpo en general. Y hay otros distintas afecciones que puedan llegar a afectar incluso internamente, ¿verdad? No solo en la parte motriz, sino también ya a nivel del el organismo como tal. Más o menos, esas son como las más comunes. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos otra consulta de Juan Gabriel. En el tema de las vibraciones, ¿serán significativas las vibraciones que emiten máquinas y que afecten oficinas, sobre todo que se encuentran en segundos niveles? Pues si son significativas o no, ya si puedan llegar a ser sensibles por
la colindancia, ¿verdad? Que en este caso entiendo que no se están generando en el lugar, sino que en otro lado, pues si son sensibles, se podría hacer un monitoreo, ¿verdad? Y ya a partir del monitoreo determinar si son significativas para los efectos a la salud como tal, ¿verdad? Porque pues puede ser de que sí se llegue a detectar alguna especie de vibración, ¿verdad? Sí se transmita esa vibración, sin embargo no llegue a los límites, ¿verdad? Pero si estamos constantemente expuestos a una vibración, por más leve que sea, puede ser que llegue a tener un impacto, ¿verdad? Entonces, sí valdría la pena considerar hacer un monitoreo y así poder platicar ya sea con la empresa que se encuentre cerca o si es dentro de la misma empresa, pero es otro departamento en que está expuesto a estas vibraciones como secundarias, ¿verdad? Para poder así tomar las medidas preventivas y también tal vez rotar, hacer pausas para darle movilidad a las extremidades, hacer siempre estiramientos antes de empezar las actividades laborales y algunas otras medidas que se pueden tomar ahí, tanto preventivas como ya dentro del área a nivel más específico del equipo, ¿verdad? Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra consulta de Valeria González y dice, en el tema de calidad acústica, pues si se podría ampliar lo que es la metodología de medición. Por ejemplo, cuando dicen fotografía, video, ¿se refiere a eso literalmente o mediciones por cierto tiempo con un sonómetro? Esa es la primera. La segunda nos pregunta también, ¿los límites del Banco Mundial están en decibelios? Gracias. Contesto primero la segunda. Sí, efectivamente, los límites que establece el Banco Mundial son en decibelios, ¿verdad? Y contestando a la primera, la metodología consiste básicamente en que se coloca el equipo. Como les mencionaba, pueden ser, hay dos tipos de monitoreo, ¿verdad? El de 24 horas, el equipo se deja en un lugar durante 24 horas, idealmente, ¿verdad? Porque lo que queremos es obtener como que una radiografía de lo que sucede en ese punto durante las 24 horas, para luego poder entonces los resultados obtenidos dividirlos en un periodo diurno y en periodo nocturno, porque vamos a tener justamente las 24 horas. No importa si lo ponemos de 6 de la mañana a 6 de la mañana, porque la idea es que nosotros podamos dividir los resultados según el horario, ¿verdad? Entonces, todos los resultados que obtengamos en periodo diurno y luego todos los resultados que obtengamos durante el periodo nocturno y así poder comparar con lo que establece el Banco Mundial. Porque como veíamos, el Banco Mundial va a poner un límite para el periodo diurno y otro límite para el periodo nocturno por las razones que explicábamos anteriormente. Entonces, ese sería el monitoreo durante las 24 horas. Se coloca el equipo y se deja ahí en ese transcurso de tiempo. En el caso del ruido puntual, también se utiliza un sonómetro, pero este monitoreo ya se puede realizar durante 1 minuto, durante 3 minutos. Digamos que la diferencia va a ser de que este monitoreo puntual solo nos va a dar noción de lo que ocurre o la presión sonora en un momento específico, un momento puntual. No podemos basarnos en esa medición para decir que cumplimos con el Banco Mundial durante el periodo diurno y nocturno, porque si lo estamos realizando durante el periodo diurno, no podemos saber qué ocurre en el periodo nocturno. Entonces, este monitoreo puntual es recomendable principalmente para identificar áreas donde haya una mayor generación de ruido, ¿verdad? Y donde ya identificadas estas áreas ya podemos recurrir a un monitoreo más extenso que sería el de 24 horas. Por eso entonces el puntual es como, por eso mencionábamos que era como una fotografía, porque solo es del momento y no de la situación durante 24 horas que opera la empresa o la fábrica, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, pero en sí la metodología es similar, lo que varía va a ser el tiempo de medición. 24 horas o en el caso del puntual que puede llegar a ser 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, va a depender mucho
las actividades que se desarrollen y también la necesidad que tenga la empresa de evaluar esa presión sonora, ¿verdad? Básicamente en eso consiste. Muchísimas gracias por su respuesta, ingeniera. Esperamos que haya podido solventar la duda. Tenemos otra consulta de Gustavo Adolfo. Nos pregunta, ¿dónde se pueden obtener los aparatos para colocar a los colaboradores y medir intensidad de ruido, así como vibración? Pues hay dos opciones, ¿verdad? Ustedes pueden adquirirlos, ¿verdad? Que ya sería de hacer distintas cotizaciones. Por ejemplo, los equipos más utilizados son los Svantec, ¿verdad? Los dosímetros, tantos dosímetros. O también, pues, contratar a alguna empresa consultora. En el caso, pues, de INAF Group, realiza estos monitoreos, todos los monitoreos que nosotros les comentábamos. Así que si ustedes están en toda la disposición, el interés, tienen alguna duda, pues con mucho gusto, por medio de los distintos medios de comunicación, pues se pueden comunicar con INAF Group. Ya así como un proveedor del equipo como tal, pues sí, ahí creo que les diría cualquier cosa. Entonces mejor me quedo con esa respuesta. Nosotros les podemos dar la asesoría o bien ya sería que ustedes busquen a los proveedores de los equipos. Perfecto, muchísimas gracias. Y tenemos una última consulta y dice, en algunas tiendas electrónicas venden detectores de dióxido de carbono, metano, PM2.6. ¿Ustedes recomiendan para instalar en oficina? Pues en este caso creo que dependería más que todo del equipo, ¿verdad? Mientras más técnico, mientras más respaldado por una corporación grande, ¿verdad? En este caso hablábamos de Svantec, en el caso, por ejemplo, de aguas residuales o de agua en general, monitoreo de calidad hídrica, pues hay distintas marcas, ¿verdad? Está Hanna, y otras que ahorita no se me vienen el nombre, pero en el caso de estos detectores un poco más accesibles, sí sería de poder investigar un poco, ¿verdad? Depende también del nivel de análisis que se quiera llegar a tener, y mientras, como les decía, ¿verdad? Mientras más completo sea, mientras más respaldado esté por alguna corporación, pues mejor, ¿verdad? Así tenemos seguridad también al momento de calibrar los equipos, que ese es otro punto importante. Todos los equipos que se deben de utilizar tanto en los monitoreos ambientales como en los ocupacionales deben calibrarse constantemente, ¿verdad? Porque si tenemos un equipo que no está calibrado, la especificidad o la validez de los resultados, pues sí se va a poner en duda, ¿verdad? Deben de estar calibrados y para eso el proveedor debe de dar ese servicio de calibración. Y si estos equipos pues tal vez son, pues no se pueden calibrar, hay otros equipos que son desechables y bueno, se vuelve a comprar otro, tampoco es la opción como más sostenible posible, pero pues si no hay otra opción, siempre que tengan un respaldo y se pueda corroborar que los resultados son los adecuados. Creo que va a depender entonces, resumiendo, del equipo. Sin embargo, no los recomendamos, nosotros no utilizamos ese tipo de equipos. Perfecto, muchísimas gracias, ingenieras, por haber estado el día de hoy con nosotros, por haber dado su tiempo, ¿verdad? Y su conocimiento a cada uno de nuestros participantes. Agradecemos mucho a ustedes y a INAF por el apoyo que nos brindan en esta actividad académica. Estamos muy agradecidos y muy contentos de tener su primera participación con nosotros. Esperamos que sigamos contando con ustedes para el próximo año y así poder seguir compartiendo y transfiriendo lo que es el conocimiento. Si alguien tiene
alguna duda, alguna consulta o desea algún servicio que INAF ofrece, con mucho gusto vamos a estar compartiendo la presentación, así como ya tienen la información en la pantalla, ustedes pueden comunicarse con ellos para poder solventar todas sus dudas. Muchísimas gracias. Entonces, sin más, les agradecemos nuevamente a las ingenieras por el apoyo, a cada uno de ustedes por su asistencia y nos vemos en la siguiente actividad que realice el Centro Bañado. Un feliz día, les deseo un feliz fin de semana y éxitos en su labor.